Durante los primeros años del régimen nazi, las esposas de los altos mandos vivían en casas amplias, bien atendidas y alejadas del conflicto. Se ocupaban de los hijos, controlaban al personal doméstico y vigilaban las tareas del día a día. Mientras sus maridos trabajaban para el Estado, ellas organizaban comidas, recibían visitas y mantenían el orden. Algunas conocían lo que pasaba, otras no preguntaban. Todas vivían con privilegios y normas fijas. No participaban en decisiones, pero entendían su rol: mantener la casa en calma y cuidar el nombre de la familia. Hablar en público no era común. Escribir, menos. Su educación reforzaba la idea de no interferir. Desde sus casas vieron pasar reuniones, visitas y órdenes. Cuando empezó la guerra, algunas se mudaron con los hijos, otras se quedaron. Y cuando el régimen cayó, muchas quedaron solas, sin recursos ni protección, con niños a cargo. Algunas fueron interrogadas, otras desaparecieron. Ninguna volvió a su vida anterior. ¿Qué ocurrió décadas más tarde con las mujeres que estuvieron al lado del poder nazi? Florentine Rost van Tonningen, de esposa SS a símbolo de la ultraderecha holandesa. Florentine Heubel nació en Ámsterdam. Su padre, Gustav Adolf Heubel, trabajaba en el banco Jan Jol y compañía. Su madre, Cornelie van Haren Noman, venía de una familia acomodada. De joven, Florrie vivió en Hilversum. En los años 30 se unió a la juventud nazi del NSB. En esa época estudiaba biología en la Universidad de Utrecht y le interesaba el comportamiento animal. En el verano de 1936 estuvo en Berlín por sus estudios. Ahí quedó impactada por Hitler y la forma en que se organizaba el régimen. En 1937 viajó a las Indias Orientales neerlandesas, donde su hermano mayor trabajaba como técnico agrícola. En 1939, su hermano le presentó a Meinut Rost van Tonningen. El 10 de mayo de 1940, cuando empezó la ocupación alemana de Holanda, Florentine estaba en Berlín. Contó que, según ella, Alemania buscaba frenar a los británicos, a quienes acusaba de actuar con doble cara. El 21 de diciembre de 1940 se casó con Meinut Rost van Tonningen. La pareja pidió permiso a Himmler para casarse, quien lo concedió tras revisar su árbol genealógico. Fue la primera boda SS en suelo holandés. Tuvieron 3 hijos. Grimbert nació en 1941, Ebbe en 1943 y Gerre en 1945. El 28 de abril de ese año, Florentine estaba con sus hijos en la isla Terschelling. Luego escapó con ellos hacia Goslar, pasando por Cuxhaven. Sus padres ya estaban ahí, en una casa familiar. Meinut fue arrestado por soldados canadienses el 8 de mayo en Terschelling, el mismo día que el hermano de Florentine, Wim Heubel, cayó en combate con las SS cerca de Elst. Después del conflicto, Meinut murió mientras estaba preso en Scheveningen esperando juicio. Oficialmente se dijo que se había suicidado saltando por unas escaleras. Su esposa nunca creyó esa versión. Afirmó que lo mataron dentro, ya que él sabía mucho sobre negocios turbios de figuras poderosas por su cargo en el Nederlandsche Bank. En un programa de televisión llamado Het Zwarte Schaap, un miembro del Instituto NIOD, A.J. van der Leeuw, apoyó la versión de Florentine. Según él, Meinut había sido asesinado. Después de que su marido muriera, Florentine siguió metida en círculos de ultraderecha. Llevaba una vida muy ajustada, igual que otros exnazis holandeses que estaban bajo vigilancia. En 1952 se mudó a La Haya, a una casa en Belp que se llamaba Villa Ben Trovato. Ella decía que el nombre era especial, porque en Rovato veía las letras de su apellido, Rost van Tonningen. En esa época vendía calefactores y había registrado una patente. También presentó varias denuncias para poder recuperar el sitio donde habían enterrado a su esposo. El caso incluso llegó a la Corte Suprema. En 1968 apareció en un documental sobre Anton Adrian Mussert, dirigido por Paul Verhoeven. Era la primera vez que hablaba públicamente desde la guerra. Desde los años 70, su casa se convirtió en punto de encuentro para simpatizantes nazis. La policía la registró varias veces sin hallar pruebas. Incluso intentaron prender fuego a la casa. En su libro Opzoek naar min Huweliksring contó que sufrió allanamientos, rotura de ventanas y ataques casi diarios. Tuvo varias condenas por repartir propaganda nazi y organizar encuentros de ultraderecha.
Mantuvo relación con antiguos simpatizantes del régimen, incluidos nombres como Robert Faurisson, David Irving o Gudrun Himmler, entre muchos otros. Desde 1990 intercambió cartas con el periodista Willem Oltmans. Su archivo personal solo puede ser revisado con permiso de su asistente y mano derecha, Ronald van der Helm, quien la acompañó casi 3 décadas. Él guarda el anillo de bodas que Florey usó durante 67 años. Ese anillo, con el dibujo del árbol de la vida, fue tocado por Hitler en la ceremonia. Para ella, eso lo hacía especial. Durante toda su vida recibió una pensión del Estado holandés por ser viuda de un funcionario considerado honorable. Cuando se supo en 1986, hubo polémica, pero el Parlamento decidió seguir pagándola. En el año 2000, con 85 años, apareció en un programa de la televisión Vara. Se defendió con tanta fuerza que el director del programa pensó en cancelar la emisión. Poco después se mudó a Bélgica, donde dijo vivir exiliada. Murió en 2007 sin cambiar nunca de pensamiento. Lina Heydrich, la esposa que protegió el legado del carnicero de Praga. A finales de 1930, Reinhard Heydrich era un joven oficial de la Marina con buenas perspectivas de futuro. Era alto, le gustaba el deporte, tocaba bien el violín y bailaba con estilo. En Kiel, muchas chicas de familias con dinero se peleaban por salir con él. Aunque era conocido por no ser muy fiel, desde 1928 salía con la hija de un constructor naval cercano al almirante Raeder. Se dice que incluso estuvieron comprometidos, aunque nunca se comprobó. Pero todo cambió el 6 de diciembre de 1930, cuando en una fiesta tras una regata en el club de remo de Kiel, conoció a Lina Mathilde von Osten, una joven de 19 años. Él tenía 26. Lina venía de una familia noble pero sin mucho dinero. Nació el 14 de junio de 1911 en Fehmarn, una pequeña isla del Báltico. Su padre era maestro y el sueldo no daba para lujos. Era guapa, decidida y un poco testaruda. Al terminar el instituto, estudió en una escuela de comercio porque no podían pagarle la universidad. Muy conservadora y nacionalista, igual que su familia, siguió los pasos de su hermano Hans, que ya estaba en las SA. En 1929 fue a un acto del partido nazi, quedó impresionada con Hitler y se afilió enseguida. Desde entonces se volcó en el partido. Lina y Reinhard se hicieron novios rápido. Lo primero que ella le regaló fue un ejemplar de Mein Kampf, aunque parece que él nunca lo leyó. A Reinhard solo le importaba su trabajo. Compartía ideas conservadoras, pero la política no le interesaba mucho. El problema vino cuando anunciaron oficialmente su compromiso. La noticia salió en los diarios de sociedad y la exnovia de Heydrich se enfadó. Fue a reclamarle y él la trató mal. Entonces ella se quejó a su padre, quien avisó al almirante Raeder. Esto llevó a una investigación oficial. En la Marina, romper un compromiso era un asunto serio, aunque no necesariamente terminaba mal. Pero Heydrich no solo ignoró a la chica, también se mostró prepotente con el tribunal. Esa actitud le jugó en contra. El 31 de mayo de 1931 lo echaron de la Marina por falta de honor. Le dieron una ayuda mensual de 200 marcos por 2 años como compensación por su buena hoja de servicios. Pero eso era poco consuelo para alguien con tantas ganas de llegar lejos. Conseguir trabajo en la Alemania de la crisis no era fácil, y menos con ese pasado. Casarse en esas condiciones, imposible. Los padres de Lina le dijeron que lo dejara, pero ella no quiso. Tenía claro que su novio valía mucho y se puso manos a la obra para ayudarlo. Pensó que el partido podría ser una salida. Mi marido acabó en la política por casualidad. Si no se hubiese metido, podría haber sido violinista famoso, esgrimista profesional o un marino importante, escribió Lina en sus memorias. Siguiendo sus consejos, Heydrich entró al partido con ayuda de Karl von Eberstein, un conocido de la familia. Pero en ese momento no tenía ningún peso dentro del partido. Cuando Himmler empezó a buscar a alguien para montar un servicio de inteligencia en las SS, Eberstein habló de Heydrich, diciendo que había sido oficial de inteligencia naval. Pero fue un error. Heydrich solo había hecho un curso de radios. Por culpa de lo parecidas que eran las palabras en alemán, nadie se dio cuenta. Himmler citó a Heydrich para entrevistarlo el 14 de junio de 1931 en su casa cerca de Múnich. Estaba enfermo y canceló, pero Lina insistió en que debían ir igual y tomaron el tren. Aunque al principio no lo recibieron muy bien, la entrevista se hizo.
Heydrich, viendo que Himmler sabía poco del tema, dibujó un plan improvisado con ideas sacadas de novelas de espías. Eso impresionó a Himmler. Pocos días después, con el visto bueno de Hitler, fue nombrado jefe del SD. Lina diría más tarde: «Ese fue el mejor día de nuestras vidas». El sueldo no era mucho, pero alcanzaba para vivir con lo justo. Así que se casaron el 26 de diciembre de 1931 en una pequeña iglesia de Schleswig-Holstein. Heydrich no llevó uniforme, sino traje y sombrero de copa. Lina dijo que no le gustaba usar uniforme y solo lo hacía cuando tocaba por trabajo. Al principio vivieron en un piso compartido en un barrio de Múnich. Muchas veces su casa se convertía en oficina. Pronto nacieron sus hijos Klaus y Haider. Heydrich era adicto al trabajo, pero siempre intentaba estar algo de tiempo con los niños. Con el tiempo, Heydrich fue cambiando. De pasar de la política, empezó a seguir las ideas nazis con fuerza. Dejó la Iglesia católica y adoptó la ideología del partido. Lina tuvo mucho que ver en eso. El antisemitismo formaba parte del discurso que ya tenían en casa, pero mientras él subía de puesto, la relación de pareja se enfriaba. Trabajaba demasiado y además tenía muchas aventuras. Lina lo sabía. A mi marido le gustaba cualquiera que llevara falda. Aunque no está confirmado, parece que ella también tuvo algo con Walter Schellenberg, un oficial de las SS. Pero Heydrich, bien informado, lo cortó en seco. Luego se reconciliaron y tuvieron una hija, Silke, a la que Heydrich le tenía un cariño especial. Desde entonces, y al menos de puertas afuera, todo volvió a la normalidad. Lina disfrutaba de su papel como mujer de un hombre clave dentro de las SS. No se llevó bien con la esposa de Himmler, pero tenía su lugar. Heydrich se volvió todavía más poderoso tras su papel en la noche de los cuchillos largos. Llegó a estar al frente de la Gestapo, de la RSHA, de la Interpol, y fue nombrado responsable de Bohemia y Moravia. Por su brutalidad en Praga, lo apodaron el Carnicero, pero después de acabar con la resistencia, cambió de estrategia. Calmó el país y mejoró la situación laboral de los checos. Parecía un gobernante con todo el control. Lina vivía a lo grande. Eso alarmó al gobierno checo en el exilio. Mandaron un grupo para matarlo. El 27 de mayo de 1942 lo atacaron y el 4 de junio, a las 4:30, murió por una infección. Tuvieron un funeral enorme en Praga y lo enterraron en Berlín junto a militares famosos. Hitler le regaló a Lina una casa de lujo cerca de Praga. Allí nació Marte, su hija póstuma, y allí también murió Klaus, atropellado mientras montaba en bici. Lina empezó a alejarse del ojo público. Al terminar la guerra, huyó a Baviera y luego volvió a Fehmarn. Pasó el proceso de desnazificación y evitó que la extraditaran a Checoslovaquia, aunque en 1948 la condenaron a cadena perpetua en ausencia. Hasta el final, negó saber nada de los crímenes de su marido. Lo defendió siempre. Iba a reuniones de veteranos de las SS, donde era muy bien recibida. Nunca dejó de creer en el nazismo. Entre 1956 y 1959 ganó un juicio al estado de Schleswig-Holstein para que le dieran la pensión como viuda de un general muerto en servicio. En 1965 se casó con Mauno Manninen, un director de teatro finlandés. Restauraron la vieja casa familiar y la convirtieron en un restaurante popular entre simpatizantes del viejo régimen. Pero en 1969 un incendio destruyó el lugar y su segundo esposo murió. Lina volvió a quedarse sola. Se enfocó de nuevo en Heydrich. En 1976 publicó un libro donde decía que no sabía nada de la solución final. Lina von Osten murió en Fehmarn el 14 de agosto de 1985. Ilse Hess. Medio siglo de silencio, lealtad y propaganda nazi. Ilse Hess, nacida Proll, llegó al mundo el 22 de junio de 1900 y murió el 7 de septiembre de 1995. Fue una figura pública alemana conocida por sus publicaciones tras el fin de la guerra. Ilse Proll creció en un entorno con ideas conservadoras y patriotas. Era una de las 3 hijas del médico Friedrich Proll, que tenía una buena posición económica, y de su esposa Elsa, cuyo apellido de soltera era Meinecke. Su padre murió durante el golpe fallido conocido como Putsch de Kapp. Después de eso, su madre se volvió a casar con Karl Horn, un artista que estaba al frente del Museo de Arte en Bremen. Conoció a Rudolf Hess en abril de 1920, en la ciudad de Múnich.
Fue una de las primeras mujeres admitidas en la Universidad de Múnich para cursar estudios. En 1921 se unió por primera vez al partido nazi. Luego, en 1925, volvió a ingresar como militante cuando se reactivó el partido, esta vez con el número de afiliación 25.071. Desde el principio se sintió muy atraída por Rudolf Hess, aunque él no se mostraba del todo interesado en una relación. Fue Ilse quien le presentó a Hess al propio Hitler, a quien le gustaba frecuentar reuniones de mujeres de familias ricas. Finalmente, fue el mismo Hitler quien impulsó que se casaran. La boda se llevó a cabo el 20 de diciembre de 1927, también en Múnich. Hitler incluso fue el padrino del único hijo del matrimonio, Wolf Rüdiger Hess, nacido el 18 de noviembre de 1937. Después de que Rudolf Hess voló solo hasta Escocia en 1941 en un intento de paz, Ilse se fue de Múnich con su hijo y se instaló en Hindelang. El 3 de junio de 1947, al igual que otras mujeres cuyos maridos habían sido sentenciados o ejecutados tras los juicios de Nuremberg, Ilse fue detenida y trasladada al campo de internamiento de Augsburg-Göggingen. El 24 de marzo del año siguiente recuperó la libertad. Luego se fue a vivir a Allgäu, y en 1955 abrió allí una pensión. Ilse Hess nunca dejó de creer en el ideario nazi. Siguió apoyando a Hitler y sus ideas hasta sus últimos días. Además, prestó su apoyo a Stille Hilfe, una red de ayuda a exmiembros del régimen después de terminada la guerra. En 1952 publicó un libro titulado Inglaterra, Nuremberg, Spandau, un destino en cartas, que salió bajo el sello de la editorial Druffel Verlag, vinculada al nacionalismo alemán. Durante esa etapa, mantuvo contacto por carta con varias figuras del entorno nazi, como Winifred Wagner, que también seguía admirando a Hitler. Ilse Hess falleció el 7 de septiembre de 1995, a los 95 años, y fue enterrada junto a su marido en la localidad de Wunsiedel, en Baviera. Margarete Speer. Cuidar, criar y callar. Margarete Weber nació en 1905 en Heidelberg, dentro de una familia bien situada que se dedicaba a trabajos artesanales. Se crió con una rutina estable y sin grandes cambios, hasta que se cruzó con Albert Speer, que en ese momento estudiaba arquitectura. Él venía de una familia con dinero, su padre era arquitecto y enseñaba en la universidad. Ella no mostraba interés por temas políticos, pero compartía algunas ideas tradicionales propias de su entorno. Albert se sintió cómodo con ella desde el principio, y Margarete aceptó casarse a pesar de que la madre de él no estaba de acuerdo. Para su suegra, ella no tenía el nivel social suficiente. La boda se celebró el 28 de agosto de 1928, en Berlín. Desde ese momento, su vida quedó atada a la de alguien que pasaría de arquitecto común a uno de los hombres más cercanos a Hitler. En los primeros años como pareja, Margarete se centró en su casa y en criar a los hijos. Tuvieron 6, Albert, Hilde, Fritz, Margret, Arnold y Ernst. Con tantos niños y el trabajo de su esposo cada vez más exigente, ella se encargaba de todo en casa. Nunca buscó protagonismo ni quiso meterse en los asuntos de él. Se ocupaba de las tareas del hogar, recibía alguna visita de vez en cuando y disfrutaba del confort que fue llegando con el crecimiento profesional de Speer. Cuando Albert fue nombrado arquitecto oficial del régimen y más adelante ministro de producción de guerra, la familia se mudó a sitios más grandes, primero a una casa en Berlín, después cerca del Berghof. Tenían más lujos, pero ella vivía muy apartada. Mientras él pasaba sus días entre reuniones, fábricas y encuentros con Hitler, ella cuidaba a los niños en una casa bien equipada pero lejos de los focos. Margarete no quiso integrarse al grupo de esposas de los altos mandos nazis. No tuvo relación cercana con Eva Braun ni con las mujeres de Göring o Goebbels. Nunca se dejó ver en actos públicos. Apenas hay fotos de ella durante la época del régimen. Su rutina se mantenía en segundo plano, ocupada en lo suyo, sin acercarse a la política. La relación con su esposo fue perdiendo cercanía. Aunque seguían casados, él tenía una amante llamada Karin vonElle, con quien mantuvo un vínculo constante en los últimos años del Reich. Margarete lo sabía, pero no hizo nada para enfrentarlo. Su actitud fue no involucrarse y seguir con su rutina. No hubo ruptura formal. Más adelante tuvieron una hija más, y ella se enfocó en los niños.
Durante ese tiempo, Margarete siguió cumpliendo su papel de madre y esposa, sin reclamar ni pedir cambios. En público, todo parecía normal. Spear seguía subiendo dentro del poder, mientras ella mantenía su perfil bajo. En el día a día, criaba a los hijos, recibía visitas ocasionales y evitaba meterse en conversaciones fuera del entorno doméstico. Con la guerra en marcha, el trabajo de Spear se volvió aún más demandante. Pasaba mucho tiempo lejos de casa. Ella se fue con los niños a vivir a una zona más segura, cerca del lago Tegernsee. Mientras él recorría fábricas, visitaba frentes y gestionaba recursos, ella cuidaba del hogar sin involucrarse en nada más. No hacía preguntas ni se interesaba por lo que él hacía fuera de casa. Cuando el Tercer Reich colapsó en 1945, Spear fue capturado por las fuerzas aliadas y llevado al juicio de Nuremberg. Margarete, como muchas mujeres de figuras del régimen, fue registrada, vigilada y sometida a interrogatorios. No fue arrestada ni juzgada, pero perdió todos los privilegios que había tenido. Durante el proceso judicial siguió con los niños, con pocas visitas a su esposo y sin mostrarse en público. Spear fue sentenciado a 20 años de prisión. Lo encerraron en la cárcel de Spandau con otros exaltos cargos del régimen. Margarete quedó sola, criando a sus hijos y viviendo con lo justo. Mantuvo contacto con su esposo, pero sin reencontrarse como pareja. Vivía con bajo perfil y no fue procesada por colaborar con el régimen. No pertenecía al partido ni había tenido cargos. Su nombre apenas aparecía en documentos oficiales. Durante esos años se mantuvo fuera de la vida pública. Vivió en Heidelberg y después en una casa en el sur de Alemania. Sacó adelante a sus hijos sin grandes problemas. Algunos estudiaron, otros formaron familias. Ella no participó en política, ni escribió libros, ni dio entrevistas. No habló del régimen, ni de su esposo, ni de Hitler. En 1966, cuando Spear salió de prisión, volvieron a verse. Cada uno vivía por su cuenta, pero seguían en contacto por los hijos. Albert vivía en su propio apartamento y Margarete en otro lugar. Se veían de vez en cuando, pero no volvieron a convivir. La relación era respetuosa, sin conflictos ni cercanía. Spear publicó varios libros. En sus escritos mencionó poco a Margarete. Ella, por su parte, nunca escribió nada ni se pronunció. No dio declaraciones, no se mostró en televisión ni en prensa. Mantuvo su silencio, como siempre. Siguió su rutina sin intervenir en el debate sobre el pasado nazi. Vivió tranquila, sin meterse en nada. Cuidó a sus nietos, organizó su casa y mantuvo todo como antes. Algunos documentos personales de Albert se conservaron gracias a ella. Parte de sus papeles, cartas y fotos fueron compartidos más adelante por los hijos. Pero no hay nada escrito por Margarete. Nunca dejó su punto de vista. Murió en 1987, con 82 años. Su fallecimiento pasó sin notas en los medios. No hubo ceremonias públicas ni homenajes. Fue enterrada en un cementerio de la zona, con un funeral discreto. No se mencionó su vida con Spear. Solo asistieron familiares cercanos. Como había sido siempre, todo quedó en silencio. Su historia no incluye discursos ni gestos visibles, pero estuvo allí, al lado del arquitecto del régimen, en la sombra. No dio órdenes ni participó, pero tampoco se fue. Vivió cómoda mientras millones sufrían y nunca rompió ese silencio. Fue parte del círculo familiar de quienes sostenían el poder, aunque desde una silla al fondo. No se unió a actos políticos, no firmó documentos, no escribió ni negó. Tampoco salió a explicar ni a defenderse. Eligió vivir con lo que había pasado, sin nombrarlo. Nunca se supo si aprobaba o no, porque no lo dijo. Solo se sabe que estuvo allí, en la Casa Grande, criando hijos mientras su marido diseñaba el nuevo orden de Alemania. Margarete Spear no quiso ser recordada, pero tampoco lo evitó. Su vida no dejó frases, solo registros. Esposa del arquitecto jefe de Hitler, madre de 6 hijos, testigo pasiva de una dictadura. Su tumba no dice nada, pero su nombre sigue apareciendo al final de cualquier libro sobre Albert Spear. Estuvo ahí, toda la vida, sin decir una palabra. Margarete Boden, la esposa silenciosa de Himmler que nunca se alejó del régimen. Margarete Boden vino al mundo en Goncarsewo, un pueblo cercano a Bromberg, cuando esa zona aún era parte del Imperio alemán. Era hija de Hans Boden, dueño de tierras, y Elfriede Popp. Creció con 3 hermanas, Elfriede, Lidia y Paula, y un hermano. En 1909,
Se apuntó a una escuela secundaria para chicas en Bromberg. Mientras duraba la Primera Guerra Mundial, aprendió enfermería y se dedicó a ese oficio. Una vez acabada la guerra, siguió trabajando en un hospital controlado por la Cruz Roja alemana. Su primer marido no le dejó hijos y la relación terminó pronto. Con ayuda económica de su padre, se mudó a Berlín, donde empezó a dirigir una clínica privada de enfermería. En 1927 conoció a Heinrich Himmler durante una charla que él daba como parte de una gira. Desde ese momento comenzaron a escribirse. En una de esas cartas, Margarete lo llamó «soldado de corazón duro», aunque lo que más le gustó fue cómo escribía y lo sincero que era. Era rubia y tenía ojos claros, justo el tipo de mujer que le gustaba a Himmler. Aunque ella era 7 años mayor, compartían el gusto por las plantas medicinales y la homeopatía. Los dos eran ordenados, muy estrictos con sus rutinas y llevaban una vida sencilla. En sus cartas, Margarete solía hablar mal de algunos colegas de trabajo. Por ejemplo, en una carta de junio de 1928 se quejó de Bernhard Hauschild, médico y socio de su clínica. En julio de 1928, Margarete y Heinrich se casaron. Antes de dar ese paso, a él le costó decidir cómo contárselo a su familia, porque ella no solo era mayor, sino que ya se había divorciado y además era protestante. Nadie de la familia Himmler fue a la boda. Los testigos fueron el padre y el hermano de Margarete. Con el tiempo, los padres de Himmler aceptaron a su nuera, pero la relación con ella siempre fue distante. El 8 de agosto de 1929 nació su hija Gudrun, la única hija del matrimonio. También acogieron a Gerhard von Agge, un niño huérfano cuyo padre, miembro de las SS, había muerto antes de la guerra. Margarete vendió su parte en la clínica y con ese dinero compraron un terreno en Waltrudering, cerca de Múnich, donde montaron una casa prefabricada. Como Himmler no pasaba mucho tiempo en casa, ella se encargó de todo, incluido un intento fallido de criar animales para vender. Cuando Hitler llegó al poder en enero de 1933, la familia primero se mudó a Mollstrasse, en Múnich. Al año siguiente compraron una casa junto al lago Tegern, que se convirtió en su residencia habitual. Tiempo después, Himmler consiguió una casa más grande en Dahlem, un barrio residencial de Berlín, como vivienda oficial. Cuanto más ocupado estaba con sus tareas, menos hablaba con Margarete. El hermano mayor de Himmler, Gebhard, decía que Margarete era una mujer distante, de salud nerviosa, con poco afecto, y que siempre estaba quejándose. Aún así, cumplía con su rol, seguía siendo leal y se mantenía muy unida a su esposo. Desde 1928, Margarete era afiliada del partido nazi, con el número 97.252. Las obligaciones de Himmler afectaron su relación, pero seguían yendo juntos a actos sociales y visitaban seguido la casa de Reinhard Heydrich. Margarete organizaba meriendas los miércoles donde invitaba a las esposas de otros altos cargos de las SS. Aunque ocupaba una posición relevante, nunca cayó bien entre las demás. Baldur von Schirach, antiguo jefe de las juventudes hitlerianas, escribió que Himmler estaba siempre bajo presión en casa y que cedía a las exigencias de su mujer. Durante el Congreso de Nuremberg de 1938, tuvo problemas con otras esposas de líderes nazis que no querían seguir sus órdenes. Según el historiador Robert Gerwarth, Margarete y Lina Heydrich se llevaban muy mal. Lina, años después, la criticó en una entrevista con Der Spiegel, diciendo que era una mujer sin gracia, muy rígida, de pelo rubio y que odiaba los espacios abiertos. Hedwig Potthast, que empezó como secretaria de Himmler en 1936, se volvió su amante en 1939. En 1941 dejó su trabajo. Con Himmler tuvo 2 hijos, Helge, nacido en 1942, y Nanette Dorothea, en 1944, en Berchtesgaden. Margarete, que vivía en Gemund am Tegernsee con su hija, supo del asunto alrededor de 1941. Ya estaban distanciados y decidió seguir adelante pensando en el bienestar de Gudrun. Cuando comenzó la guerra, Margarete trabajó en la gestión de un hospital militar de la Cruz Roja alemana. A fines de 1939, tomó el mando de hospitales de la Cruz Roja en la zona militar de Berlín-Brandeburgo. Eso incluía encargarse de operaciones en territorios ocupados por el ejército alemán. En marzo de 1940 hizo un viaje a Polonia ocupada. Ahí vio de cerca cómo estaba todo. En sus notas personales de esa época nombró lugares como Posen, Łódź y Varsovia.
Habló mal de los judíos y polacos y dijo que la higiene era muy mala y que costaba poner orden. Por su trabajo, Margarete fue ascendida al rango de coronel dentro de la Cruz Roja alemana. En febrero de 1945 escribió una carta a Gebhard Himmler donde decía que admiraba las tareas que llevaba su esposo y aseguraba que toda Alemania estaba atenta a su labor. La relación con su hija Gudrun era cercana. Se llamaban con frecuencia y ella la visitaba cada vez que podía. Tanto Margarete como Hedwig Potthast siguieron leales a Himmler. En abril de 1945, Margarete se encontró con él por última vez en su casa de Gmund, donde pasó tiempo con Gudrun. Cuando las tropas aliadas avanzaron, Margarete y su hija dejaron la casa en Gmund. En mayo, al llegar las fuerzas estadounidenses a Bolzano, Italia, las capturaron y las llevaron a diferentes campos de internamiento en Francia, Italia y Alemania. Durante ese tiempo, la interrogaron varias veces, pero concluyeron que no tenía información relevante sobre las actividades oficiales de Himmler. Sus respuestas mostraban que solo se fijaba en lo que pasaba en su entorno cercano, algo que se repitió en todas sus declaraciones. En septiembre de 1945 fue interrogada otra vez durante los procesos de Nuremberg. Margarete y Gudrun fueron trasladadas al campo de Flak-Kaserne Ludwigsburg. Como no había pruebas suficientes para acusarla, quedaron libres en noviembre de 1946. Tras eso, se refugiaron en la institución Bethel, en Bielefeld. Aunque les permitieron quedarse, su presencia generó críticas. En junio de 1947, el diario New York Tribune publicó una nota titulada «La viuda de Heinrich Himmler vive como una mujer respetable», donde exponía su situación. En 1948 fue clasificada como infractora menor en el proceso de desnazificación categoría 3, lo que implicaba una sanción leve. 2 años después, contrató a un abogado para cambiar esa decisión. Dijo que su afiliación al partido nazi era solo formal y que su puesto en la Cruz Roja tenía que ver con su experiencia previa, ya que llevaba trabajando allí desde 1914. También argumentó que, pese a haber estado casada con Himmler, nunca tuvo poder político real. El Comité de Desnazificación en Detmold revisó su caso y llegó a la conclusión de que, probablemente, había apoyado las ideas del régimen nazi y también las decisiones de su esposo. En la apelación, su defensa insistió en que no debía pagar por lo que había hecho Himmler y que la sanción se basaba en el principio de culpa por parentesco, es decir, que se le castigaba solo por haber estado casada con él. Finalmente, el 19 de marzo de 1951, la reclasificaron como simpatizante pasiva categoría 4. Aunque no la declararon responsable directa de los crímenes de su esposo, el proceso dejó claro que tanto ella como su hija se beneficiaron de su posición. Por eso, el primer ministro de Baviera, Hans Ehard, impulsó una nueva revisión del caso, esta vez en la zona de ocupación británica. El tema central ahora era la propiedad de la casa que Margarete y Heinrich tenían en Gmund. El 15 de enero de 1953, en una audiencia realizada en Múnich, se resolvió que Margarete había sido una de las favorecidas por el régimen nazi. Como castigo, la incluyeron en la categoría 2, la que se asignaba a activistas, militantes y personas que sacaron provecho del sistema. La sentencia incluía 30 días de trabajos forzados y la pérdida del derecho a recibir pensión y votar. En 1952, su hija Gudrun salió de la institución Bethel. 3 años después, Margarete se instaló en Hippen, donde vivió junto a su hermana Lidia y con su hijo adoptivo Gerhard. Más adelante, se mudó a Múnich y vivió con Gudrun, quien nunca dejó de defender a su padre. El historiador Peter Longerich señaló que lo más probable es que Margarete no conociera detalles sobre los planes secretos de Himmler ni sobre sus operaciones dentro del régimen. Sin embargo, en sus declaraciones siempre negó saber nada sobre los crímenes nazis, aunque se mantuvo firme en su visión ideológica. Jürgen Matthäus la describió como alguien con ideas fijas dentro del movimiento nazi y que mantuvo actitudes antisemitas de forma constante. Aunque quiso desligarse de lo que pasó durante el Tercer Reich, lo cierto es que vivió bien gracias a eso. En sus últimos años, Margarete se mantuvo alejada del foco público. Vivió tranquila en Múnich con Gudrun, sin apariciones ni declaraciones. Murió en 1967, a los 72 años. Su fallecimiento pasó sin repercusión, sin homenajes ni noticias destacadas.
Su historia quedó marcada por la sombra del hombre con el que se casó. La amante oculta, Hedwig Podhast. Hedwig Podhast nació en Colonia el 5 de febrero de 1912. Su padre era sargento mayor del ejército alemán. Al terminar el instituto, se fue a Mannheim para formarse como secretaria bilingüe. Trabajó para Kurt von Schröder antes de entrar en las SS en Berlín. En 1934 conoció a Heinrich Himmler y 2 años más tarde se convirtió en su secretaria personal. En 1938, Himmler le confesó que sentía algo por ella, pero su relación empezó formalmente en 1939. La esposa de Himmler, Margarete, vivía con su hija Gudrun y su hijo adoptivo, Gerhard von Agge, en una casa amplia en Gmund, junto al lago Tegernsee, cerca de Múnich. Himmler hablaba seguido con su hija, le escribía todas las semanas y la llevaba a eventos oficiales. Con Hedwig, Himmler se instaló en Mecklemburgo. Tuvieron 2 hijos, Helge, nacido en 1942, y Nanette Dorothea, en 1944. Lina Heydrich comentó que desde que él estaba con Hedwig, se lo notaba más tranquilo y menos frío. Según Peter Padfield, autor del libro Himmler, Reichsführer SS, todo indica que ambos mantenían una relación afectiva. Una exsecretaria que vivió en el tren oficial de Himmler afirmó que él tenía una foto de Hedwig en su escritorio y la miraba seguido mientras trabajaba. En una ocasión dijo que pensaba separarse de Margarete para casarse con Hedwig, pero ella se negó. Es posible que él mismo haya decidido no seguir adelante, por las mismas razones por las que impidió que Karl Wolf se divorciara. El jefe de las SS no podía dar pie a habladurías ni romper la imagen de moral que debía mantener. Tras la muerte de Himmler, el 22 de mayo de 1945, Hedwig vivió en Rosenheim con Eleonore Pohl, esposa de Oswald Pohl. Katrin Himmler, autora del libro Los hermanos Himmler, señaló que Hedwig se casó poco después del conflicto, aunque su nuevo marido murió pronto. Ese apellido le sirvió para empezar de cero, también a sus hijos. El varón se quedó con ella por problemas de salud. La hija se formó como doctora y trabajó en medicina. Mantuvo lazos con antiguos allegados del régimen, como Karl Wolf, Lina Heydrich y Gerda Bormann. Hedwig Podhast murió en Colonia en 1994. Gertrud Scholz-Klink, la voz femenina del Reich en las sombras. Gertrud Scholz-Klink nació en febrero de 1902, cuando Alemania todavía lidiaba con las secuelas de haber perdido la Primera Guerra Mundial. Creció en una familia sencilla, donde desde chica le enseñaron a respetar las reglas y a cumplir con sus obligaciones. En 1929, mientras las ideas extremas se expandían por todo el país, decidió meterse en el partido nazi. Aunque la imagen de la mujer era muy tradicional, su empuje le permitió escalar dentro del movimiento. Su avance dentro del partido fue rápido, y en 1933 ya estaba al frente de la Liga de Mujeres del Nacionalsocialismo. Desde ahí, se encargó de promover un modelo femenino centrado en tener hijos, creer en el régimen y cuidar la casa. Las leyes que impusieron desde el poder cambiaron por completo el rumbo de muchas mujeres. Algunas tuvieron que dejar sus trabajos como médicas o abogadas para quedarse en casa. Para ella, eso era una victoria ideológica. Cuando arrancó la guerra en 1939, empezaron a aparecer choques con todo lo que había defendido antes. La falta de personal hizo que las mujeres volvieran a las fábricas y a los campos, algo que chocaba con los ideales que ella impulsaba. Aún así, no cambió de opinión. En diciembre de 1940 se casó con August Heissmeyer, un alto mando de las SS. Entre los dos sumaban 10 hijos de relaciones anteriores. Su casa fue usada como ejemplo en la propaganda nazi del tipo de familia que querían mostrar. A medida que la guerra seguía y todo empeoraba, las cosas se complicaban. En mayo de 1945, con los aliados entrando a Berlín, todo lo que conocía empezó a venirse abajo. La caída del régimen era un hecho y el riesgo era cada vez mayor. La detuvieron los soviéticos y la llevaron a un campo de prisioneros. Pero se escapó y se escondió en Bebenhausen, donde recibió ayuda de la nobleza local. Estuvieron 3 años ocultos con nombres falsos para que no los encontraran. Pero en febrero de 1948 todo cambió. La arrestaron y la juzgaron por usar documentos falsos y le dieron una condena de 18 meses. Más tarde, el Tribunal de Desnazificación aumentó la pena a 30 meses y le prohibieron participar en política.
Cuando salió libre en 1953, eligió mantenerse alejada del ruido. Se quedó en Bebenhausen y no volvió a aparecer públicamente, aunque no cambió nunca sus ideas. En 1978 sacó un libro donde defendía cómo veía ella el rol de la mujer dentro del régimen, repitiendo las mismas creencias que había sostenido desde los años 30. Durante los años 80 dio varias entrevistas en las que intentó justificar lo que hicieron las mujeres en esa época. El 24 de marzo de 1999 murió. Tenía 97 años. Gretel Braun, la cuñada de Hitler y esposa del oficial ejecutado en el búnker. Margarete Braun, más conocida como Gretel, nació en Múnich en 1915. Era la hermana menor de Eva e Ilse Braun y venía de una familia tradicional bávara de clase media que vivía en Ruhpolding, en los Alpes bávaros. Su papá era Friedrich Braun y su mamá se llamaba Franziska Kronberger, que trabajaba como modista. Cuando Hitler conoció a Eva Braun en el estudio del fotógrafo Heinrich Hoffmann, Gretel ya trabajaba ahí como asistente. Hitler les consiguió un piso a las dos en Múnich y más adelante se mudaron por temporadas al Berghof y Obersalzberg, donde estaba la residencia de descanso del líder alemán. Eva se convirtió en la pareja de Hitler y Gretel aprovechó esa situación para vivir con comodidad. Las dos hermanas pasaban mucho tiempo juntas gracias a los recursos que les daba Hitler, sobre todo en lugares como el Berghof, el lago Königssee y la cascada de Königsbach, que eran los sitios donde a él le gustaba relajarse. En mayo de 1944, Hitler quiso casar a Gretel con su ayudante Fritz Darges, pero él prefirió ir al frente ruso antes que comprometerse con ella. Al final, esa boda sí se hizo, aunque no con Darges. Se decía que Gretel tenía mala fama en Obersalzberg. Algunas versiones sin confirmar decían que estaba embarazada de Darges, aunque eso no cuadra con que su hija naciera un año después. Hitler, que también buscaba una manera de mostrar a Eva en público, usó a Himmler para convencer a su otro ayudante, el Obergruppenführer SS Hermann Fegelein, de que ese casamiento le convenía políticamente. Fegelein, que era visto como un trepador y con fama de mujeriego, aceptó. Se casaron el 3 de junio de 1944 en Salzburgo. La fiesta fue en el Berghof, con Himmler y Martin Bormann como testigos, y ahí fue cuando Hitler presentó oficialmente a Eva Braun. Cuando el Tercer Reich empezó a desmoronarse, Eva Braun se fue a Berlín para estar en el búnker con Hitler, y el 23 de abril de 1945 le pidió a Gretel, que estaba en Berchtesgaden, que destruyera sus papeles. El 29 de abril, el marido de Gretel, Hermann Fegelein, fue fusilado por orden de Himmler tras ser acusado de traición. Al día siguiente, su hermana, que ya estaba casada, se quitó la vida junto a Hitler. Gretel tuvo una hija el 5 de mayo de 1945, a la que llamó Eva Bárbara Fegelein. Esa hija se quitó la vida el 8 de abril de 1971. Gretel se volvió a casar en febrero de 1954 con un empresario que se llamaba Kurt Berlinghoff. Murió el 10 de octubre de 1987, con 72 años, la reina de Auschwitz, la esposa de Rudolf Höss. Hedwig Höss nació el 3 de marzo de 1908 en Neukirch, Lausitz. Falleció el 15 de septiembre de 1989 en Arlington, Virginia. Fue la esposa del comandante del campo de concentración de Auschwitz, Rudolf Höss. Hedwig Hensel llegó al mundo en 1908, hija de Ostwald Richard Hensel y Lina Florentine Hensel, cuyo apellido de soltera era Kremtz. Tenía un hermano, Gerhard Fritz Hensel, que fue pintor, y una hermana. Se casó con Rudolf Höss el 17 de agosto de 1929. Él había salido de prisión un año antes, tras haber pasado casi 5 años encerrado por haber asesinado a un compañero del grupo paramilitar Rosbach. Lo habían condenado a 10 años por homicidio y lesiones, pero fue indultado en julio de 1928. Hedwig y Rudolf formaban parte de la Liga Artaman, un colectivo radical vinculado al movimiento juvenil nazi, que luego se integraría en las Juventudes Hitlerianas en 1934. Cuando se casaron, Hedwig ya esperaba a su primer hijo, Klaus, que nació en una finca recién comprada en Pomerania, en Salentín. Tuvieron 5 hijos. En 1940 se mudaron a una casa que había sido de un oficial polaco, recién terminada antes de que empezara la guerra. Estuvieron 3 años allí,
junto al campo de Auschwitz I. Su jardín colindaba con el muro que separaba la vivienda del campo. Desde el piso superior se veía el crematorio y los barracones. «Rudolf me llama la reina de Auschwitz», le comentó un día Hedwig a su madre Lina, que fue a visitarla desde Berlín. A su madre le impresionó el jardín, donde Hedwig había invertido mucho tiempo, con ayuda de jardineros y paisajistas polacos sacados del campo. Las cenizas de los cuerpos quemados se usaban como fertilizante. «Niños, laven bien las fresas para quitarles las cenizas», decía Hedwig, según Leopold Heger, el chofer de Rudolf. El apego de Hedwig a ese jardín reflejaba su rol dentro del sistema de ocupación y limpieza étnica en ese rincón de Polonia. Para ella, ese jardín era parte del proyecto ideológico nazi de tierra y sangre, que usaba la imagen de lo rural para justificar la apropiación violenta del territorio. Tanto Rudolf como Hedwig preferían a testigos de Jehová como sirvientes, por considerarlos personas sumisas y de fiar. Usaban entre 15 y 20 prisioneros como mano de obra: jardineros, cocineros, choferes, peluqueros, costureros, niñeras. Los presos incluso construyeron un avión de madera para los hijos del matrimonio que lo empujaban por el jardín. También vigilaban a los niños del vecindario cuando se metían en la piscina. Una de las prisioneras fue Sophie Stiepel, que había conocido a Rudolf de niña en Mannheim. La reconoció en marzo de 1942 en la rampa de Auschwitz y desde entonces quedó asignada a la casa como cocinera y cuidadora, con el número 619. Durante ese tiempo en Auschwitz, Hedwig contrató a 2 costureras polacas para que ajustaran o arreglaran la ropa que se sacaba de los cadáveres. También mandó instalar un taller de costura dentro del campo para que las presas hicieran ropa para las esposas del personal de las SS. En sus memorias, Rudolf escribió sobre su vida en esa casa. «Mi familia fue feliz en Auschwitz. Mi esposa y mis hijos tenían todo lo que querían. Los niños jugaban sin problemas. Mi esposa tenía su jardín. Los presos se portaban bien con ellos y eran atentos. Seguro que ningún exprisionero puede decir que en nuestra casa lo trataron mal. Mi esposa quería ayudar a todos los presos que trataban con nosotros». Stanislav Dubel fue jardinero en la casa desde abril de 1942 y luego declaró en el juicio a Rudolf en Polonia en 1947. Contó que en la primera visita de Himmler a Auschwitz, este fue muy cordial con Rudolf y Hedwig, cargó a los niños y estos lo llamaban «tío Heini». Esas escenas estaban en fotos grandes colgadas en las paredes de la casa. Cuando había visitas, Hedwig organizaba banquetes y le pedía a Dubel que consiguiera los ingredientes. A veces hablaba directamente con Sophie, la cocinera. No le daba dinero ni vales de racionamiento. Dubel tenía que conseguir todo por contrabando. Lo hacía a través de un amigo suyo, Adolf Maciejowski, que era capo en un almacén de alimentos del campo y que le ponía en contacto con el encargado, un SS llamado Shebeck. Dubel también contó que Hedwig reemplazaba la ropa interior de sus criadas con ropa sacada de las pertenencias de mujeres asesinadas. Hedwig despreciaba a los polacos y decía que los polacos solo están aquí para trabajar hasta morir. En 1942, Rudolf tuvo una relación con una presa llamada Nora Mataliano Hodis. Cuando quedó embarazada, fue encerrada en un calabozo. El juez de las SS, Konrad Morgen, que investigaba corrupción en el campo, creía que Rudolf había ordenado endurecer las condiciones de su encierro para que muriera de hambre y así ocultar el romance. Ella perdió el embarazo tras ser liberada. Morgen contó que, viendo su mal estado, la llevó a una clínica en Múnich para que se recuperara y que en octubre de 1944 pudo interrogarla. Cuando la enfrentó con Rudolf ese mismo año, él negó haber dado la orden. Himmler frenó la investigación, así que el caso quedó sin resolverse. Años después, Morgen repitió la acusación en el juicio de Auschwitz en Frankfurt. Después del colapso del Tercer Reich, Rudolf se fugó a Flensburgo en mayo de 1945 gracias a la red de escape nazi. Escondió a Hedwig y a los niños en una fábrica de azúcar en St. Michaelisdonn. Se inventó una nueva identidad como Franz Lang y se alistó en la Marina. Lo encontraron gracias a un equipo británico liderado por Hans Alexander, un joven judío que había escapado a Inglaterra. Amenazaron a Hedwig con mandar a Klaus, su hijo, a Siberia. Así fue como reveló el paradero de su marido.
Rudolf fue arrestado el 11 de marzo de 1946 en Gottrupel, cerca de Flensburgo, donde trabajaba de jardinero. Testificó en los juicios de Nuremberg y luego fue entregado a Polonia, donde lo juzgaron entre el 11 y el 29 de marzo de 1947. Lo ejecutaron por ahorcamiento el 16 de abril en el mismo campo de Auschwitz. En 1964, durante el juicio de Auschwitz en Frankfurt, Hedwig testificó diciendo que vivía como ama de casa en Ludwigsburg y que no recordaba nada de lo que pasó en Auschwitz. En los primeros años tras la guerra, los hijos de la pareja no sabían dónde estaba su padre. Klaus llevó a su madre y hermanos a Stuttgart y luego se fue con su esposa Lisolette a Australia. Allá trabajó en una aerolínea y vivió en Sydney, donde murió por alcoholismo a principios de 1986. Inge Brigitte se formó como sombrerera y se mudó a España durante el franquismo. Allí fue descubierta como modelo por Balenciaga, conoció a su futuro esposo estadounidense, se fue con él a Estados Unidos y trabajó en una tienda de moda en Washington, D.C. Acabó viviendo en Arlington. En una entrevista del 16 de diciembre de 2021, dijo que su padre fue un buen padre y que según su madre, él había sido un hombre muy infeliz. Hans-Jürgen se hizo testigo de Jehová y rompió la relación con su familia. Se casó con Irena Pauli, una mujer de familia acomodada cercana a Stuttgart. Tuvieron 2 hijos, Kai, nacido en 1962, y Rainer. Hans-Jürgen vivió hasta su muerte en una casa cerca del mar Báltico. Kai reside en una zona alejada de Stuttgart, en una casa sencilla con su esposa Rama, nacida en Filipinas, a quien conoció en Indonesia. Tienen 4 hijos. Hedwig falleció el 15 de septiembre de 1989, mientras estaba en casa de su hija Inge Brigitte en Arlington. Fue incinerada y enterrada de forma anónima en un cementerio local. La tumba solo lleva una palabra: mamá. Cuando terminó la guerra, muchas de las mujeres que habían estado cerca del poder nazi desaparecieron del foco. Algunas fueron detenidas, otras volvieron a sus casas sin pasar por juicio. Varios nombres dejaron de aparecer en público. Algunas siguieron justificando a sus esposos. Otras no volvieron a decir una palabra. Unas se mudaron. Otras nunca dejaron su casa. Varias no se apartaron de las ideas que habían compartido durante el régimen. Algunas lo dijeron. Otras lo dejaron ver con sus actos. Algunas murieron en las mismas casas donde habían vivido durante los años del poder. Otras murieron lejos, en lugares donde ya nadie las recordaba. Muy pocas enfrentaron una condena formal. Algunas vivieron ignoradas. Otras siguieron con sus vidas sin dar explicaciones. Muchas murieron cuando ya casi nadie hablaba del pasado. No ocuparon cargos, pero vivieron dentro de ese sistema. Esto no trata de lo que hicieron los hombres del régimen. Es la historia de lo que pasó con ellas, cuando el poder se acabó y ya no quedaba nada más que seguir viviendo. Así terminaron sus días las mujeres que un día estuvieron tan cerca del centro del nazismo.